¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos a Viralidad Social. Bienvenidos a este espacio que pues aborda los temas más interesantes de la semana, temas que son justamente virales entre la sociedad. Por favor, pase la voz para que nos vean muchas más personas, que compartan el programa y que además ustedes nos compartan sus comentarios y, por supuesto, pues véanlo de noche, de día, de madrugada. Si tienen insomnio, pues ponga Viralidad Social. A lo mejor le ayuda, igual lo despierta más, ¿no? ¿Cómo están? Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Leti, Pepe, Fernando. Ya dije buena tarde. Sí. Sí, no. Hoy fui discreto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias que nos acompaña Leti, muchísimas gracias, Pepe, Álvaro. Pues ya listos para comenzar a hacer el análisis correspectivo. Claro que sí, y además, pues empezando ya el penúltimo mes del año, noviembre, ¿no? Todavía el fin de semana con el tema de las ofrendas, de los muertos. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buena tarde, Leti, Fer, Álvaro. Es que ahora te agarró desprevenido. Sí, siempre Leti, comienza con sí, Fernando. Exacto, sí. Ahora, y sí, así como decías hace unos programas atrás, los aires de muertos. Pues, sí. Ahora ya huele a ¿qué? A Navidad o ya huele a la Revolución Mexicana. ¿O qué? No, desde julio. Hay ocasiones en que vemos en las tiendas de autoservicio o en las tiendas departamentales, desde julio, árboles de Navidad. Sí, hay mucha premura en este mundo. Oye, hay mucha... Impaciencia. No, el tema es aquí... El mercado. De El consumismo. El mercado, el consumismo. Marcado consumismo. Sí, y por eso Costco, terrible, ¿no? Claro. Se acaba todo lo de Navidad en octubre, ¿no? En octubre, sí, es cierto, ya después no... Las mismas roscas de Reyes. Bueno, ya, no, vamos a... Ya se fueron Estamos hasta terminando Reyes. de degustar las hojaldras de muerte. Sí. ¿Qué les gusta más? La hojaldra, que es auténtica de Puebla, porque desde hace algunos años, aquí en Puebla, tenemos también ya el famoso pan de muerto, que se comía especialmente en la Ciudad de México. ¿Cuál les gusta más? La hojaldra, particularmente a mí me gusta mucho más la hojaldra, y ahora ha habido Una variedad. Empezaron con el azúcar, ¿no? Ahora hay de chocolate, de nuez, hay unas muy gourmet, que Sí. tampoco, no está mal, pero la Pero original pierde es la muy esencia, sabrosa. ¿no? Como que Sí. pierde la esencia. La ¿A ti original cuál es te muy gusta sabrosa. más? Yo no pongo a competir ni a las roscas ni a la hojaldra. Uno Todos. discrimina tú a Todo le entras. Sí. Yo justo hoy en el desayuno refería justamente a ese tema, a esta pregunta que haces. Seguramente en varios de los hogares, no solo de Puebla, sino de México, e incluso yo creo que hasta en mismo Gringolandia, que hemos hablado mucho, deben de discutir el tema del pan de muerto, el pan que es muy representativo de México. Y yo lo que comentaría es que la hojaldra para mí es lo máximo, pero pegadito, la rosca. Sí, claro. Hay algunas panaderías aquí en Puebla que venden además todo el año las hojaldras. Sí, es ¿No? cierto. Sí. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque son deliciosas. Ay, todo lo que es delicioso engorda, ¿no? Oigan, queremos apenas este fin de semana, pues bueno, celebramos los Todos Santos, celebramos los fieles difuntos y queremos compartirles algo que nos enviaron precisamente de nuestro auditorio. Agradecemos muchísimo ese detalle de tomarnos en cuenta, porque nos hace además sentirnos mucho más comprometidos de hacer nuestro trabajo periodístico de la mejor manera. Se los quiero compartir. Son calaveras que nos enviaron para Viralidad Social y las escribe Ángel, el viral. Yo creo que todo tiene su simbolismo, Ángel y el viral, bueno, el viral evidentemente por el programa, ¿no? Y se los quiero compartir, si me permiten. Claro. Era la Viralidad Social un programa muy visto, tenía información esencial, no todo lo tenían previsto. No contaban con la parca, la más vieja de la comarca. Llegó por los periodistas que eran muy idealistas. Álvaro Ramírez Velasco,
decía su nombre completo. Se metió atrás de un banco y terminó como esqueleto. A Maldonado y Anteojos, que lucía cada semana, la flaca lo vio a los ojos y se lo llevó al panteón. Leticia, con su bella voz, atrajo a la huesuda. Le dijo: serás portavoz de todo mi camposanto. Ojeda, el universitario, en su vida mucho habló. Cuando la parca llegó, se lo llevó al osario. MGM Media Group murió cuando estaba recién nacido. Como en los juegos de béisbol, no tuvo hit, carrera ni error. ¡Órale! ¡Bravo! Muchas gracias. No, porque pues, la verdad extraordinario. Es un esfuerzo realmente. Es una deferencia. Sí, claro, hacerlas y además que no las haya dedicado cada Sí, una, no, hombre, ¿no? encantador, Hasta muchas MGM, gracias. ¿no? Sí, muchas Donde, gracias. por cierto, agradecemos siempre la hospitalidad aquí de MGM Media Group para poder realizar el programa de Vitalidad Social. Y ahora, pues vamos a ver qué temas vamos a abordar en el programa. En primera instancia, bueno, se dio a conocer que, de acuerdo a un informe que emitió la Fiscalía General del Estado, que se había incrementado el número de delitos por violencia familiar y por abuso sexual, comparado con el mismo lapso del 2023. Y ligado a este tema, pues algo que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la semana pasada, de una niña de 14 años que fue violada, que dicen tuvo un aborto espontáneo y que la quieren poner en la cárcel por homicidio por 3 años. La presidenta dijo que, pues bueno, que estaba siendo revictimizada esta niña que había sido violada por un familiar unos años más grande que ella. Ese va a ser nuestro primer tema. En el segundo tema, pues casi siempre que termina una administración se habla del alza al pasaje, para que el gobernador saliente pues se lleve la crítica y el gobernador entrante pues empiece bien su administración. Están que si hay aumento de pasaje, que si no hay aumento de pasaje, con las mismas promesas de siempre, de mejorar no solamente el espacio físico de los microbuses, en general del transporte público colectivo, sino también de los choferes, porque uno se juega la vida cuando sube a un microbús, ¿no? Pero bueno, pues vamos a abordar este tema. Decíamos, el fin de semana, pues prácticamente terminó todo este proceso de las ofrendas, de nuestros muertos, de esta raíz, de estas identidades que nos permiten crecer como nación, ¿no? Entonces vamos a hablar de las ofrendas, especialmente las de Huaquechula, que son conocidas y reconocidas a nivel internacional. Leti, si me permites nada ¿Sí? más, justo en este momento, en este tema, que tenemos una de las etapas de la vida en los usos y costumbres de este país más bella, sin duda, de América Latina. Y ojalá la producción nos ayudara para hacer un acercamiento de los aretes y el dije que viene portando Leti, que son verdaderas joyas en alusión a nuestros muertos, porque no tengo referencia de que haya algún otro país en el mundo que haga una reverencia como nosotros la hacemos, gozosa, lúdica, profunda, que forma parte de nuestra cosmogonía con respecto de la muerte. Y hoy en día, vivimos una época que hay que disfrutarla, celebrar a la muerte, recordar a nuestros difuntos, a nuestros muertos, honrarlos, traerlos siempre al presente, que es al final del día lo que nos permite ser lo que somos, ¿no? Claro, sobre todo porque con la globalización, pues desafortunadamente llegan otras costumbres, otras cosas que, si bien son muy de consumo, finalmente permea entre la gente joven. Pero yo creo que para utilizar una expresión popular de la época, el Halloween ya nos peló los dientes. Oye, aprovechando, dinos de esta bueno, nada belleza. más, a propósito, quiero presumir en este programa, esta es una obra de una artesana que trabaja el PET, este es un alebrije, pero ha hecho catrinas espléndidas
va a competir a un certamen a Celaya, Guanajuato, en donde celebran una de las competiciones más importantes en producción de catrinas y este tipo de artesanías. Este es uno de los productos que se va a concursar a Celaya, junto con un conjunto de catrinas, es orgullosamente poblana. Juana Cantorán se llama. No, pues bueno, un reconocimiento no solamente a Juana, sino a todas las manos de nuestros y nuestras artesanas, Sí, que hacen verdaderas maravillas y que a veces tenemos la desfachatez de comprar ese tipo de expresiones artísticas y nos atrevemos a decir, oiga, es lo menos. es lo menos. No, 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 Por no, favor. no hagan eso, por favor. El Dignifiquemos tiempo, el no, trabajo. claro, por supuesto. Y yo, oigan, los calcetines, ¿no? También. Ya que estamos hablando de eso, vamos a ver Es que los traigo calcetines de papel picado. De papel picado. No tienen hoyos, no lo crean. No, Es papel, no, es papel simulando papel picado, ¿eh? Pues bueno. Vamos ya a ponernos serios y a abordar los temas que consideramos pues fueron una tendencia la semana pasada. Pepe, ¿quieres empezar con este tema del incremento de la violencia doméstica y también del incremento de los casos de abuso sexual que en Puebla se incrementaron este año? Sí, me parece que sí es alarmante, me parece que no hay referencia, sobre todo porque cada vez se le da más seguimiento al tema, pero no hay una referencia contemporánea que nos permita medir, contrastar, porque si lo analizamos de manera fría, el antecedente inmediato pues es la pandemia, pero se discutía que por qué había crecido el tema de la violencia familiar, la violencia en el hogar, pues porque era más que obvio que estaba la gente recluida. Había más roces, Sí, ¿no? entonces es la única referencia que tenemos de manera como muy clara. Y muy pero cercana. Muy cercana, y que puede ser un poco comparable, un poco con las debidas dimensiones, pero sin embargo, ahí hay elementos que permiten ver o analizar por qué se dio ese incremento así de manera descomunal en la época de la pandemia. Pero cuando analizamos un año 24 con las características que tenemos hoy día de manera contemporánea, pues no hay algún elemento que permitiera ver o analizar a qué le podemos echar la culpa. Así es. Y yo me parece que el tema tiene que ver que los delitos cada vez más se denuncian, que antes había subregistros y que hoy en día estamos entendiendo realmente la gravedad del asunto, porque antes lo minimizábamos, antes ya lo habíamos incorporado a la normalidad. Y hoy con todo lo que está pasando, no solamente el tema que son importantes las redes sociales, sino lo importante es cómo se le está dando ese reconocimiento a la mujer. Y creo que esto es lo que está, no tengo nada de que pueda sustentar lo que digo, porque no hay dato duro que lo pueda comprobar. Sí, no hay una investigación que diga, por eso está pasando este 2024, este crecimiento. Porque sería difícil entender que con un año, que el 2024 haya sido un año atípico, porque no lo ha sido. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista político, pareciera que es un año atípico, claro, ¿no? Pero tampoco es tampoco es atípico políticamente hablando. Pero cuando hablamos del tema de la violencia en el hogar, en la familia, me parece que no puede ser un año atípico, ¿sí? Y desde mi punto de vista tiene que ver precisamente con esa revalorización que se está dando de la mujer, esta revalorización que se está dando a las labores que ejerce este sector, que dicho de otra manera, pues está en desventaja, está en desigualdad en esta sociedad. Y por eso me parece que este dato duro lo arroja y lo lleva por ahí. Sí es muy alarmante, me parece que aquí lo interesante no solamente es que lo difundan, ¿sí?, sino que podamos encontrar respuestas, acciones, una agenda para precisamente empezar a mitigar, claro, ¿sí? Porque si no, de otra manera, pues vamos a ver cómo crece y cómo también crece la indignación, cómo crece la indiferencia, y pues no pasa nada, pareciera. Y que no terminemos nuevamente naturalizando el incremento de este número de casos. Sí, claro, no
No es de ninguna manera un consuelo que haya cada vez más denuncias. Lo que tendríamos que condenar y lamentar es que cada vez tengamos más enfermos en casa, que atentan contra la dignidad, la sexualidad, la existencia misma de la mujer. La semana pasada la Fiscalía General del Estado, por ahí del mediodía, dio a conocer un boletín donde un maestro de una escuela pública abusó en contra de una niña de 16 años. Por fortuna fue aprendido, fue vinculado a proceso y seguirá su curso. Pero ¿por qué el maestro asumió que era posible subir a una alumna de 16 años a su automóvil y abusar de ella? Porque algo tenemos como sociedad que está completa y absolutamente podrido. Personalmente conozco casos de mujeres que han sido abusadas por tíos, hermanos, primos. Algo ocurre particularmente con los hombres, con los que conviven las mujeres en casa. ¿Qué es lo que propicia un impulso criminal en contra de las mujeres? Debe ser una especie de descomposición o reproducen esquemas que vieron en el entorno familiar, quizás la figura paterna o la ausencia de la misma, la huella de abandono, que propicia que la gente, particularmente los hombres, tengan algo que no les funciona bien en la cabeza. No es posible que sientan excitación alguna al someter por la vía de la violencia a una mujer. Yo creo que tendríamos que revisar, sí, claro, una mujer en cualquier momento de su vida, de su edad, algo tendríamos que empezar a remediar, quizás como parte de la política pública empezar a examinar si es posible o no, hasta dónde es necesario que las terapias formen parte del esquema básico de salud de los mexicanos, porque de otra manera vamos a seguir viendo esto. Podríamos celebrar que cada vez haya mayor número de familias de mujeres que confían en la autoridad, vayan y presenten la denuncia, pero no estamos atendiendo el problema de origen. De raíz, claro. Yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos eso. Sí, creo que es cierto, tenemos que trabajar mucho abajo en qué es lo que causa este tipo de ataques, ¿no? Álvaro. Sí, es un tema sistémico y no tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con la sociedad y con las familias. Las familias. Claro. Fíjate que el gobernador Sergio Salomón lo dice de una manera muy testimonial, muy cercana, lo dice reiteradamente en sus discursos. A ver si no me equivoco, palabras más, palabras menos, recomienda a los padres de familia estar presentes a la hora de abrirle la puerta a sus hijos cuando llegan de la calle y ser observadores con las conductas de sus hijos. Como lo hacían hace muchos años, Como lo hacían ¿no? nuestros Mamá, padres. Claro. Te revisaban claro. la mochila, los cuadernos, Sóplame, y etcétera. uno lo hacía en vez de soplarles, ¿no? Y lo hace casi siempre en todos sus actos públicos. Claro que la nota siempre se la lleva El evento. el evento, que sí inauguró la central camionera, tal, Claro. pero lo ha hecho y creo que todos aquí hemos sido presentes, testigos en alguna ocasión de escucharlo directamente hacer esta recomendación, Sí. el abrir la puerta, que es algo muy directo, una recomendación muy cálida a los otros padres de familia. Incluso él cita su entorno original en Tepeaca, pero creo que es una buena recomendación. También ha extendido esta reflexión hacia lo que están escuchando y lo que están viendo los jóvenes y todos, ¿no? Porque Claro. finalmente habla de lo que debe haber como una prohibición a los narcocorridos, a la apología del delito, a la apología del narcotráfico, como si fuera una meta en la Por eso vida. digo que hay un proceso de descomposición Social. en la sociedad. Es sistémico y no es de las autoridades. Creo que eso es importante señalarlo, porque todo siempre es culpa del gobierno. Siempre es culpa del No, hay una parte Y que sin creemos duda que como tiene que padres resolverlo. tenemos que resolver. Sistémico, Así es. social. ¿No? Por más que las autoridades le pongan, como ha ocurrido en algunos estados o en algunos momentos, una prohibición a los narcocorridos, a este tipo de música que de sí es muy básica y de muy mal gusto. De una Muy rústica. De una estética abyecta, que Sí. es, por ejemplo, el reggaetón, donde cosifican a la mujer, pero además Así es. la ofenden. Pero ese es el resultado, cotidianamente. Y que motiva, ¿no? Oye, Que estimula. nada más decir una cosa, que las víctimas de abuso sexual no son exactamente, y tampoco son las únicas, las de origen humilde
o de sectores empobrecidos. Rosario Marín, que fue la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es de origen mexicano, estuvo hace 2 semanas en San Andrés Cholula para dictar una conferencia. Ahí les dijo a las mujeres, prestó su testimonio para decir que fue víctima de abuso sexual de un tío. Su madre, la madre de Rosario Marín, se fue a la tumba sin saber que su hermano había abusado de su niña, de su hija. Siempre es en un entorno de inmediatez. Generalmente es alguien que conoce a la víctima. Y fíjate, hay un elemento más, y por eso hablaba yo al principio de un tema sistémico. No recuerdo el porcentaje, puede que vaya a errar, pero si la memoria no me falla, es alrededor de 60 a 80% de todos los casos de violencia familiar está involucrada alguna adicción. Principalmente, y porque está dentro de las drogas lúdicas y permitidas, principalmente el alcohol, aunque puede estar mucho más allá del más alcohol. Fuertes. Y también hay una referencia, esta sí la tengo muy clara, 30% de la población tiene algún tipo de adicción referente a drogas lúdicas, alcohol, o cualquier otra, cocaína, ahora hay drogas sintéticas, en fin. Es ahí donde está el problema sintético, que está en la educación, que está en la prevención de las adicciones, que está en el combate, en el hogar de las adicciones. El consumo siempre comienza con una copa, con una línea, con un carrujo, y ahí vuelvo a citar, que a mí me gusta que lo haga, fíjate, yo creo que está bien que que insista el gobernador desde su posición de autoridad, el gobernador Sergio Salomón, de estar pendientes a la hora de abrirle la puerta a los hijos. Casi siempre hay coincidencia total con Alvarito. Lo cual te admiro mucho. Nunca te lo he dicho. Pero hoy me parece que hay necesidad un poquito como de meter o incorporar un tema del contraste. Vas a ser disruptivo. A mí me parece que sí, me gusta la palabra sistémica. Claramente es un tema sistémico, es un tema del modelo, que nuestro modelo no está funcionando, nuestro modelo, nuestros paradigmas y todo, pues tenemos que replantear, como bien decía Fer, decir, esto, ¿cómo es posible? Este es inaudito que actuemos así, porque esto es una aberración como sociedad, ¿sí? Pero sin embargo, a mí me parece interesante que no podemos culpar a las familias y no podemos ser, disculpa la expresión, simplistas, es decir, el problema se resuelve si le abrimos la puerta a nuestros hijos. Es complejísimo porque sistémicamente... No, es uno de los elementos. Sistémicamente, estructuralmente, no es posible porque nuestra sociedad ha hecho que madre y padre trabajen, que nuestros hijos estén solos en casa, que vivan todas las tardes casi solos, que lleguen, se van temprano nuestros padres y llegan, o nos vamos temprano y llegamos tarde. Es decir... Pero ¿es lo que necesitan los hijos y las hijas? No, pero permíteme, nada más termino. Es decir, es un tema sistémico que la sociedad ha hecho que se provoque este alejamiento, este rompimiento social que se tiene. Es decir, por eso se habla mucho del tejido social. Hay que recuperar el tejido, es decir, el tejido social está roto. ¿Por qué está roto? Porque el modelo, la parte sistémica, no permite que realmente podamos responder como quisiéramos, porque, como bien dice la propuesta del gobernador, como lo referencia Álvaro, pues sí, eso sería el ideal, pero ese ideal en esta sociedad en la que vivimos no es posible. Yo me ha tocado ver y escuchar muchas anécdotas, en muchos momentos, de cómo viven los jóvenes, cómo viven los niños en casa. Y realmente hay una ausencia de padre y de madre. Sí. Y realmente no quisiéramos que pasara. ¿Pero por qué pasa? Pues porque el modelo está, exacto, el modelo está roto. Es decir, ¿cuál es la preocupación del padre y de la madre de familia? Muchas veces la madre de familia es única, el sustento de la familia. Pues lo que más les interesa, más que cuidar al hijo, es qué le voy a dar de comer al hijo. ¿Cómo voy a llegar con un sustento para que la familia viva bien? Claro. Y ahora... Después de esto, analizamos el caso de las zonas, de las unidades habitacionales, todavía más complejo. Y empezamos a ver donde ya no vivimos como nosotros
recordamos en el pasado, donde había vecinos, donde había familiares que nos protegíamos. No, ahora pues prácticamente vivimos en una jungla de aislados, y por eso mismo son tierra fértil de que los mismos familiares, porque no hay quien cuide a nuestros hijos, no hay quien nos sostenga, no hay esta parte solidaria que deberíamos de tener como sociedad. Digo, puse un poquito el desorden en este sentido porque no es fácil enfrentar esta problemática. Esta problemática realmente toca los cimientos estructurales que este modelo del consumismo, este modelo del mercado, este modelo donde el Estado se subordina a lo que está pasando en el modelo económico que estamos, ¿no? Sí, yo creo que es un tema multifactorial. Yo también coincido con Fer y con Álvaro de que la formación se da en la familia. Es ahí donde enseñamos valores, damos ejemplos, pero también coincido en que la mamá y el papá a veces tienen que trabajar, pero también muchas veces es una justificación. Los hijos y las hijas nos piden ropa de marca, nos piden escuelas particulares, o es un concepto que nosotros como mamás y como papás creemos que les tenemos que dar. Yo conozco muchas familias que preferirían los hijos no tener los tenis de marca, las escuelas particulares, para que mamá y papá estuvieran más tiempo con ellos. Y también podemos hablar, es que muchas veces está el pretexto de que es el tiempo de calidad. Es un pretexto para aquellos que trabajan. Es que yo estoy una hora, pero es de calidad. Creo que a veces también ha sido una excusa. Nos engañamos con eso. Así es, tratamos de justificar nuestra actitud. Mucho de lo que digo de la familia tiene que ver, me voy a ver, como decía la Calaverita, idealista. Pero tú preguntabas cómo es posible que los propios familiares, que la gente cercana a las mujeres de cualquier edad sean los abusadores de esas mujeres. Me parece que en el momento en que no tenemos ese amor por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, es que somos capaces de hacer daño. Si nosotros amamos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestros primos, a todo, la cosa cambiaría. Pero por otro lado, es cierto que desde el punto de vista político hay un gran despliegue para tratar de evitar esto. Hay secretarías de igualdad sustantiva, el Instituto Nacional de las Mujeres, políticas públicas, acciones afirmativas. Me parece que no están siendo las correctas o correctamente aplicadas, porque tampoco funciona que un feminicidio sea castigado con un mayor número de años, ¿no? Lo que había que hacer es acciones preventivas. Así es, trabajar en la raíz del problema. Tú decías, tíos, primos, todo el mundo abusa de una niña, de una mujer. Yo conozco familias que la hija tiene un hijo del padre, es decir, el papá es también abuelo. O sea, no podemos llegar a esos niveles de perversidad, de daño mental, de hacer ese impacto tan negativo y que marca a las mujeres de suyo. Y hablábamos de las mujeres solas que tienen a veces, ahí sí, la necesidad de tener que dejar a sus hijos encargados, ya sea con la abuelita o con la vecina, para poder irse a trabajar. Eso es cierto. Pero también se ha incrementado el número de hijos e hijas de padres divorciados. Y entonces, ¿quién se queda con esos niños? Se habla de un 90% de los niños que van a la escuela primaria y secundaria que provienen de familias disfuncionales. Sí, seguramente. ¿No? Entonces, creo que es un tema multifactorial, un tema que no solo tenemos que abordar los 8 de marzo o en determinadas épocas. Este caso de la niña de Querétaro, Esmeralda, de 14 años, que fue abusada cuando tenía 13 años por un familiar de 17 años, la niña vivía en una comunidad rural y ella ni siquiera sabía lo que era un embarazo ni lo que le estaba pasando. Y entonces empieza con, supongo que con esta, ya muy cerca, tenía 36 semanas de embarazo,
empieza con las contracciones y la niña va al baño y empieza a sangrar. Y entonces digo, qué terrible tener que platicar esto que es tremendo, y la Fiscalía de Querétaro la acusa de homicidio involuntario. Sí, y con una historia de lo que ha representado los fiscales, pues. No, y además, sí, digo, con una historia, además no tenía mamá la niña. El papá se hace cargo de sus 2 hijas y sucede esto, ¿no? Con un familiar. Y lo que ha generado la nota es que este fiscal, con las características, revictimiza a esta niña de una lógica, pues pareciera que injustificable, ¿no? ¿Sí? Porque también es la información que tenemos, pero lo que pone contra las cuerdas a un fiscal que acaba de llegar y que más que favorecer o proteger o a investigar, a los más vulnerables, pues precisamente lo pone... Porque hay una diferencia semántica y además más profunda, porque lo que estamos viendo es, en efecto, la aplicación de la ley, pero la ley no está siendo justa. Así es. Así de sencillo. La interpretación de la ley que se hace, me parece que es muy cruel, es injusta y además muchas veces aplicada por jueces misóginos. Y que ya fiscales misóginos. Y que ya la Suprema Corte ha abordado esta temática, es decir, ya no debería de ser un tema de penalizado. Pero también nos hace ver que todavía requiere el perfeccionamiento, si es que se puede hablar de perfeccionamiento legislativo. Sí. Ahí hace falta un trabajo legislativo que pula precisamente en Querétaro. En este caso es Querétaro, ¿sabes? Porque además es Querétaro, ¿no? Es sucede en Querétaro, pero pudo haber sido en cualquier estado del país. Pero puede que en cualquier otro estado no tuviera esa consecuencia, ¿ves? Lo que pasa es que Querétaro, Guanajuato son estados del centro del país que son muy conservadores. Bastiones conservadores, sí. Así es, ¿no? Entonces yo creo que también tiene... Acuérdense de aquella jovencita, aquella niña, creo que tenía 13 años, en Baja California, cuando era gobernador Ernesto Rufo Appel, la violan. Un juez dice, tiene derecho a abortar, porque además la Constitución nunca ha penalizado el aborto por violación, por malformación o por peligro de la madre. La mandan a que aborte la pequeña y nunca le pudieron realizar este aborto porque Ernesto Rufo Appel dijo, aquella institución pública que lo haga, pues bueno, los amenazó y la niña tuvo a su niño. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano, obviamente el Estado mexicano presionando a Baja California, al Estado mexicano a que tuviera que mantener de por vida académica a este niño. Fue un niño cuando nace, ¿no? Bueno, es un hombre, y hasta que terminara la carrera o hasta que empezara a trabajar. Pero fíjate nada más qué difícil para una jovencita que resulta embarazada producto de un abuso sexual, obligada a tener a un niño que no deseaba. Podemos imaginar el daño que le provocaron a la niña y el daño que le provocaron al niño, claro, de saberse no deseado. Es una marca rechazado, de por vida. Es hasta rechazado por la mamá. Vida. Y ahí es en donde empieza es en buena medida, es el origen del padecimiento que originó esta conversación. Los abusos, la violencia, toda esta frustración volcada hacia personas que están claramente en condiciones más vulnerables que quien ejerce ese tipo de violencia. Y fíjese que es interesante, hay unos estudios de movilidad social maravillosos, donde han hecho investigaciones serias de décadas, y donde analizan que cuando nace un niño y una niña, empiezan a hacer como a correr ese maratón, ¿no? Van parejitos, ¿sí? Terminan el preescolar, la primaria, y cuando justamente están en la parte final de la primaria, empiezan a separarse el hombre y la mujer. Y justamente tiene que ver con este tema. A partir de que una niña cumple 12 años, el tema de género le empieza a generar una complicación. Es como si tuviera una carga, como si fuera el pipila. Y el niño sigue corriendo en el maratón y aquí la niña se empieza a limitar. Por el tema primero de su periodo, el tema de que puedes sufrir una violación, acoso. Y entonces es impresionante cómo cuando logra una niña pasar
los 17, los 18 años, es como poder otra vez empezar emparejarse en la carrera. Pero ¿cuántas logran llegar a los 18 años, 17, 18 años? Sin daño alguno. Sin un daño alguno. Porque no solamente es que tengan un embarazo no deseado, sino todo lo que tienen que sufrir en todo este periodo de los 12 a los 17, a los 18 años. Y justamente tiene que ver con todas estas vejaciones que como sociedad vivimos a diario. Habrá que trabajar también mucho en el tema de las masculinidades, porque siempre pensamos que el tema es de mujeres. No, las víctimas somos las mujeres, entonces hay que trabajar mucho en el tema de las masculinidades, claro. ¿No? En realmente hay quien dice, es que quien educa a los hombres son las mujeres, sí, pero las mujeres se educan de acuerdo a todo un historial, un patrón, ¿qué es lo que han aprendido? Tenemos que trabajar, creo, de manera consciente, de manera conjunta, porque aquí no se trata de echarle la culpa a alguien. Creo que tenemos que tomar conciencia que la responsabilidad y el compromiso hacia las mujeres, hacia nuestras niñas y niños, porque también los niños son vejados, también los niños sufren abuso. Y a veces se nos olvida esta parte importante de los niños, ¿no? Creo que los hombres corren a veces el mismo o más riesgo. O sea, al niño le decimos... La niñez joven, ¿no? es una etapa muy vulnerable, claro, sin importar género, ¿no? Así es. Entonces, creo que tenemos que trabajar no desde lo que tú dices de papá gobierno, no se trata de eso, no se trata de incrementar las penas, las sanciones, sino se trata de trabajar cada uno desde nuestra trinchera, y que cada quien asuma que su podemos, responsabilidad. claro, y que tenemos que trabajar desde aquí lo que me corresponda a mí en mi entorno, lo que les corresponde a Fer en su contexto, sí, y claro, a todos en general, ¿no? Sí, aquí es un tema multifactorial, coincido, sistémico, es un tema donde todos tenemos que ser responsables de lo que nos toca. Sí tiene que ver con el gobierno, sí tiene que ver con el ámbito legislativo, como bien decía Álvaro, es fundamental, es decir, en Querétaro, ¿cómo resuelves este problema? Pues que ya se hubiera pronunciado el legislativo y dicho, a ver, esta es una atrocidad, vamos a trabajar, porque ya le está marcando la agenda, sí, lo claro, que tendrían que estar estableciendo. La realidad está llevando a las fallas del andamiaje jurídico. El tema de Esmeralda, la niña de Querétaro, es muy complejo, porque dicen, y por eso la acusan de homicidio, dicen que pues ya era un bebé. Que el niño respiró, esa es la argumentación del fiscal. Que respiró y que pareciera que tuvo una asfixia manual. Lo que está sugiriendo es que ahorcaron al niño deliberadamente, cosa que no sucede, sino al contrario. Y mira, que además, sin justificar, y si sucede, la niña no tenía ni la menor idea, ni siquiera de qué le está... A ver, podemos pensar en las grandes ciudades que lo que sobra es información y lo que falta es formación. Estamos hablando de una comunidad rural. Exactamente. Y de una niña de 14 años, que hay muchas veces que a los 14 años no tienes una clara noción del bien y del mal. Así es. Ni de qué te puede estar pasando. Yo conozco historias de mujeres que decían, yo ni siquiera sabía por dónde nacían los hijos. Yo pensé que nacían por el ombligo. Es decir, pero sí, actualmente, no es un chiste, es cierto. Sí, eso es cierto. Esto lo enfrentamos en esa ignorancia y en ese no abordar los temas. Cuando, yo me acuerdo que en Guanajuato, no hace muchos años, una maestra quemó los libros de texto porque traían información sexual. Por Dios. Es decir, nos remontamos Tenía a serios 1500 problemas la maestra. Y al índex romano, ¿no? De libros prohibidos que decimos, ¿cómo puede ser? Serios problemas esa maestra. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI estemos enfrentando esta ignorancia? Y hay que decirlo, y hay que subrayarlo, hay que discutirlo, hay que hablarlo, porque hay que visibilizar ese problema que tenemos no esconderlo, como sociedad. Ponerlo debajo de la alfombra. Esconder debajo de la alfombra como la basura. Así es. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema o hay algo que quieran agregar? No, me parece que el segundo tema también va a abordar parte de lo que estamos ahorita refiriendo. Bueno. De entender el problema y las causas del problema. Así, nuestro segundo tema es el incremento al pasaje. Un incremento que evidentemente los permisionarios, los dueños de algún microbús... Pero son concesionarios. Sí, todos son concesionarios. Son concesionarios. Claro. Ellos tienen una concesión del Estado. Y tienen además muchas unidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hacerle caso a los concesionarios, sí que puedan aumentar
la tarifa, sí que lo haga antes de que se vaya el gobernador Sergio Salomón Céspedes, o esperar a que tome las riendas del Estado Alejandro Armenta? Pepe. A mí me parece que entrarle a este tema pareciera que es fácil, pero sí es complejo, sobre todo porque entramos a terrenos políticos, donde los concesionarios saben jugar políticamente, saben entender, saben el timing político de en qué momento alzar la voz, porque saben lo que representan políticamente. Pero sin embargo, aquí es donde otra vez entramos a que los que menos opinan es la ciudadanía, los usuarios del transporte. Así es. Y los que están fuera de la agenda precisamente deliberada respecto al tema del transporte público. Analizar la problemática de verdad es a ojos abiertos, pues. Es decir, la problemática no es el alza del transporte. La problemática está en que no tenemos un transporte de calidad. No tenemos un sistema de transporte. Analizamos otras partes del mundo o mismo en México cómo funciona el transporte público y tenemos serias deficiencias en Puebla. Es decir, si el costo del transporte público fuera lo que quieren, estos 19 pesos, sí, es demencial. Sí, pues la verdad, a lo mejor podría ser interesante valorarlo, pero tendríamos que tener un sistema de transporte que nos pudiera mover del estadio Cuauhtémoc a Cholula con un solo boleto. Claro. Que pudiéramos trasladarnos con autobuses, microbuses que tengan las condiciones mínimas de calidad. Y de seguridad. De seguridad, donde no te asalten, donde tengas las cámaras, donde tengas comodidad en el transporte. Donde no haya acoso. Donde no haya acoso. Porque en el transporte público se da también muchísimo. Sí, donde los choferes pues tengan una preparación mínima, porque realmente cuántos de ellos hemos visto a diario que están más preocupados por llegar al destino, a tiempo al destino, porque que no les quiten, que no lo, es decir, donde van disputándose el pasaje. Donde se van, y donde realmente van compitiendo y donde se van hasta utilizando palabras altisonantes entre unos y otros porque no se pueden rebasar y le quiere brincar es decir, como lo platicamos hace rato, el problema está mal de origen. Es decir, estamos concibiendo un alza del transporte cuando no estamos entendiendo principalmente el problema. Porque no es el que se suba, es que el transporte tiene que replantearse. Tiene que, sistémicamente, tendríamos que pensar antes de incrementar, de hacer o de generar condiciones de un nuevo transporte público en Puebla. A mí me parece ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? A mí me parece que ha dado ciertas señales, ciertos matices el gobernador electo, y ha referido cosas interesantes. Es decir, tenemos que pensar en un sistema de transporte también limpio. Tenemos que pensar también en lo que representa la ruta, lo que representa los concesionarios, porque también es interesante analizar de que al final del día, si no les conviene, ¿sí? Pues que dejen de dar el servicio, que entreguen la concesión. El tema es que, claro, que se dediquen a otra cosa. Que se dediquen a otra cosa. Nunca decir, va a dejar de ser un negocio. No, claro, la realidad es que aún con estos 8 pesos que cuesta el transporte público en Puebla, es negocio. Aún con estos, porque si no ya lo hubieran dejado, es decir, no son damas de la caridad, es decir, ya lo hubieran dejado de dar el servicio. Oye, no tenemos esa solidaridad de la que tú siempre hablas. Exacto, en la sociedad. sí. O sea, y realmente lo que estos personajes que son empresarios del transporte, que utilizan el esquema de la concesión y que utilizan la política para poner sobre las cuerdas a los gobiernos en turno, me parece que eso es la parte de la perversión que hay en el transporte público en Puebla. Pues eso. Gracias. Fer. Fíjense que planteando el escenario de la competitividad del transporte público en Puebla, nosotros presumimos ser la cuarta ciudad más importante, uno de los estados con mayor dinamismo económico, pero no es exactamente proporcional con la calidad del transporte público que tenemos. Monterrey, Guadalajara, ya no se diga la Ciudad de México, tiene un sistema de transporte público bastante digno, empezando por los metros. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México los tiene. Vaya, Pachuca tiene el Tuzobús, que es un sistema similar al de ruta, solamente que a diferencia del poblano, el que se mueve en Pachuca, en la capital de Hidalgo, es mucho más limpio, más eficiente y mucho más cómodo. O en Mérida.
Estamos hablando de Hidalgo y de la capital, que es bastante más pequeña que la capital de Puebla. Bueno, empecemos por allí. A diferencia de lo que hablábamos en el capítulo anterior, respecto de la responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo autoridades y los padres de familia, en este caso sí es responsabilidad del Estado, de las autoridades, porque muchos de los secretarios, no digo todos, pero la mayoría de los secretarios que han pasado por la Secretaría de Movilidad y Transporte se han corrompido y se han coludido con los concesionarios de transporte público. Muchos de ellos han sido secretarios del ramo y al mismo tiempo empresarios y se convirtieron en concesionarios. Y se han hecho multimillonarios. ¿No? Ahí hay una buena parte de responsabilidad del Estado de no castigar ese tipo de corruptelas. Dicen la semana pasada que bloquearon la Atlixcallo los concesionarios del transporte. Esta es la primera, la segunda, lo que viene después es un paro total del sistema de transporte público. Se aprovechan de que la sociedad, la mayoría de los poblanos necesitan el transporte público. Solamente que hay que recordar, y aquí sí lo quiero subrayar, que en el último año de Melquiades Morales hicieron exactamente lo mismo y colapsaron todas las entradas y salidas de la ciudad. ¿Saben en qué paró? En que los cabecillas, todos los que encabezaron esa movilización, terminaron sometidos a proceso. Porque hicieron un trabajo desde gobernación quirúrgico que permitió que cada uno de los cabecillas que bloqueó accesos de la ciudad fueran detenidos sin que hubiera lastimados. El Estado tiene capacidad para hacer eso. Solamente que hay que cuestionar por qué somos reactivos. ¿Por qué no, desde que se planteó el último incremento al transporte público, porque el empeño era que iban a eficientarse, que iban a dotar de cámaras, que iba todo esto que has dicho? No lo hicieron. En 6 años no hicieron absolutamente nada. Más o menos el 10% del parque vehicular del transporte público, solamente el 10%, se modernizó. El resto es chatarra absoluta. ¿Con esa cara vienen a demandar un incremento al transporte público? Claro. Hay que revisar todo esto. Álvaro. Sí, y además, bueno, a ver, se hace cada sexenio precisamente por esto que decía Pepe del timing político. Los que salen a protestar no son realmente los concesionarios, son representantes de los concesionarios o hasta los choferes los mandan a hacer las protestas. Tiene que haber el incremento, por supuesto ha habido un crecimiento inflacionario natural que hay que cubrir, porque lo que siempre argumentan victimizándose, que la gasolina, que el combustible. Que las mismas... La refacción. Las llantas, refacciones, todo lo que necesita. Tendrá que haber un incremento. Creo que en beneficio de la administración que va a llegar, tendrá que asumirlo la administración saliente. Más o menos así se ha manejado, salvo tal vez algunas excepciones. Es como que un compromiso político. Bueno, a ver, Mario Marín no cargó con ese costo político ni al término de su gobierno. Rafael Moreno Valle se la llevó pateando el bote. Tampoco cargó. Ahí van 12 años, 2 gobiernos que no asumieron el costo político, no permitieron el incremento. Es hasta que viene Miguel Barbosa. Solamente él se aventó ese trompo a la uña. Pero no recuerdo si fue él o fue... Fue Miguel Barbosa. Fue Miguel Barbosa. Y hubo el compromiso cuando era secretario de Movilidad, ya se llamaba Movilidad, Guillermo Arechiga Santamaría, que terminó en la cárcel. No, todavía no era Movilidad, ¿no? Sí, bueno, era Secretaría de Transporte. Que a ver, ahí de paso habrá que decir, Guillermo Arechiga después salió a decir que era un preso político. No. O sea, si lo metieron a la cárcel y bueno, después lo dejaron salir, pero hubo condiciones y procesos para llevarlo a la cárcel. Sí, pero el fondo no era ese. No, porque no lo hizo. El incumplimiento de la palabra de los concesionarios. No, pero también permitido desde el gobierno, en este caso, de Guillermo Arechiga. Sí, pero todos los anteriores han hecho lo mismo. Con los concesionarios. Todos los anteriores han hecho lo mismo. Pero sí, yo creo que pues este dicho de que Puebla es la 4ª ciudad más importante, yo creo que ya se desmoronó hace rato. Hay ciudades que han crecido. Que tienen mayor pujanza. Mérida lo acaba de que han sido mucho más cuidadosos con sus servicios públicos, en fin. Puebla demográficamente es muy importante y seguirá siendo muy importante para el país. Para el voto político. Y socialmente también, pero sí ya llegó el momento de replantear todo el tema del transporte. Ha hablado Alejandro Armenta, el gobernador electo, de la electromovilidad. Pues es un momento ya de analizar con seriedad todo ese tema,
Pero también está el tema económico que no hay que perder de vista. Ya con esto cierro. A ver, en caso de que se diera el incremento que quieren los concesionarios o sus prestanombres. Que es de 100%, ¿no? Sí, De 19 claro. pesos, 18. Sí, Una cosa así. Pero 19 pesos. estaría un trabajador dedicando prácticamente entre 15 y 20% de su ingreso diario a transportarse. Absurdo. Absurdo y criminal, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo soy de la idea que tendrá que tomar la decisión la administración saliente en este entendido de que es el mismo partido, el mismo proyecto, y si bien habrá un sacrificio político, creo que es la administración saliente quien debe tomar la decisión. Sí, porque además ya no tendría que asumir el costo político, Claro, por supuesto. independientemente de que fuesen de partidos distintos o de partidos iguales, como es el caso. Yo creo que el tema de la movilidad tiene que plantearse para que podamos contar con un transporte eficiente, un transporte seguro, un transporte que no sea también tan caro, porque hay familias que tienen que tomar dos microbuses, hasta Si tres, mandas ¿no? a los hijos a 2 o 3 a una hijos, escuela, pues entonces... o sea, no te alcanza el sueldo. Como decías, a lo mejor como trabajan en la Ciudad de México con una tarjeta, como trabaja Ruta, con una tarjeta que pudiera servirnos para diferentes transportes. Incluso hay, ¿no? hay lugares a donde tienes 2 horas para moverte donde quieras con el mismo boleto. Con el mismo boleto, claro. O sea, obviamente llegas a tu destino en 2 horas, ¿no? O regresas después de llegar a tu hijo, regresas y pues pagas gustoso. Yo tengo mi tarjeta del metro de la ciudad. Yo también. Aquí la situación es que efectivamente ha sido un tema, el de la movilidad, de mucha complicidad por parte de los gobiernos, de las autoridades, y que nadie, que considero, se ha atrevido a tomar al toro por los cuernos. Tendría que pensarse en hasta desaparecer a los concesionarios y que posiblemente el Estado, a lo mejor de forma conjunta con los concesionarios, tenga la responsabilidad del transporte. Creo que es una. Ahora, tú hablabas de lo de Melquiades Morales, que lo recordamos. Yo creo que si se llega a presentar una situación así, también la sociedad tenemos que ser solidarios. Tendríamos que decir, a ver, pues vamos a llevarnos a nuestros vecinos o a los niños de nuestros amigos o de nuestros familiares o de gente conocida que viva cerca de nosotros para establecer rutas. Para evitar que esos concesionarios... Ser rehenes, pues. Exacto. No ser rehenes de los concesionarios y ver que las cosas pueden cambiar, que las cosas se pueden hacer de forma diferente y que ellos no tengan ese control sobre el tema de la movilidad, sobre el tema del transporte. No abordo más, creo que en algún momento tendremos que analizar el tema si es que se sigue manejando, porque ya se nos terminó. Se terminó el tiempo. Se nos terminó. Vamos, sí. Fer, para que no me digan que siempre te saludo a ti. No, pues agradecer desde luego a MGM Group, a mis compañeros de la mesa de participar en una emisión más. Estamos agradecidos por los comentarios, las calaveritas, todo lo que han comentado respecto de esta transmisión que hacemos con mucho esfuerzo, y nada más recordarles que la próxima semana tenemos una cita. Así es, el próximo lunes, y bueno, ya abordaremos el tema de la elección en Estados Unidos que va a llevarse el día de mañana. Así es. ¿No? Pepe. Pues la verdad que como siempre un gusto saludarles, y sí, ya mañana, bueno, en unas horas sabremos no quién sacó más votos, sino quién ganó las elecciones de este empate. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí, claro. En el mejor de los porque casos sabremos. Están muy parejos, ¿no? Están muy parejos. Kamala Harris y Donald Trump. Álvaro. Pues muchas gracias a todos, gracias por vernos y nos encontramos el próximo lunes. Esperamos sus comentarios, por favor, háganoslos llegar. Y muchas gracias a las personas a la persona que nos envió estas calaveritas. De verdad, es un trabajo literario interesante. Las vamos a ir guardando porque esperamos que Viralidad Social tenga muchos años más de vida y que no nos manden tan pronto al panteón, ¿no? Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Pásela bien.